El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 3. Políticas nacionales e institucionales. Modera María Dolores Yergamíguez, con la participación de Marcela Duarte, de Colombia, Gabriela Toledo, de Argentina, Juan Hermosillo y Santiago Colmenares, de México, e Israel Lai y María Elena Anguiano, de México. Decía que es miembro de los grupos de investigación, lenguaje, cognición y educación de la Universidad del Valle y Pedagogía Infantil de la Universidad Santiago de Cali. Trayectoria académica: es maestra en educación en el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superior de Monterrey, magíster en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, especialista en familia y psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad Santiago de Cali, Universidad de Valle y Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y nos viene a presentar su ponencia titulada Políticas institucionales de las universidades colombianas de acceso, permanencia y graduación sobre discapacidad. Visiones de sujetos en el agenciamiento discapacidad-universidad. Tienes la palabra, Marcela. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Como les mencionaba la moderadora, mi nombre es Marcela Duarte Herrera. En este momento me encuentro desarrollando una de las investigaciones asociadas a mi proyecto doctoral que refiere al análisis de las políticas institucionales de las universidades colombianas en cuanto a acceso, permanencia y graduación asociadas a la población, a los sujetos o al tema específico de la discapacidad. Y esta claridad precisamente la hago porque parte de los cuestionamientos con los que se trabaja en esta investigación es poder dar voz precisamente a esas investigaciones, a esas políticas que se han desarrollado en las instituciones, distinto a los procesos que se pueden desarrollar tanto en programas, investigaciones, docencias, y cómo las políticas emergen como documentos que precisamente nos permiten acercarnos a esa visión que las universidades tienen de esas posibilidades de los estudiantes para acceder, permanecer y adquirir las competencias específicas para graduarse de una carrera, una licenciatura, un posgrado, en fin. Para ello, revisé 11 documentos de 6 universidades privadas y 5 universidades públicas colombianas. Para este ejercicio hice primero una revisión de las políticas que estas universidades habían presentado en sus páginas web y luego me contacté con distintas instancias en las universidades para preguntar por estos ejercicios de las políticas y si eran vigentes las políticas que estaban presentadas en estos espacios virtuales. Me encontré en muchos de los casos que no todas las instituciones deseaban hacer públicas estos documentos precisamente por los ejercicios de transformación y reconsideración que se están haciendo actualmente frente a las políticas. Aquí también me encontré particularmente que no todas las instituciones universitarias en Colombia que trabajan para el acceso, permanencia y graduación de personas en situación de discapacidad cuentan con políticas específicas y algunas de estas políticas analizadas no corresponden necesariamente a documentos que sean escritos para esta población particular, pero sí se nombra en alguno de sus apartados el acceso, la permanencia y la graduación de estas personas asignadas bajo la categoría de discapacidad. Allí nos encontramos también diversidad de experiencias. En muchos casos, cuando se habla de discapacidad es porque se incluye en la categoría de poblaciones vulnerables. Y mi pregunta frente a esta documentación es si realmente las instituciones de educación superior, particularmente las designadas universidades, tienen la capacidad de mediar esas subjetividades diversas para que las personas
puedan establecer distintos espacios de interacción, socialización, aprendizaje y performación de subjetividades, comprendiendo que los entornos institucionales también performan, también ayudan a la construcción precisamente de esos elementos subjetivos. Y que en cada uno de ellos definitivamente hay un ejercicio de poder y ciudadanía que está mediado con la forma en que el discurso de la política presenta a la discapacidad. Y veremos que parte del ejercicio preliminar de resultados que he encontrado en esta revisión es que existen tres grandes categorías para nombrar la discapacidad en estas políticas. Y todo esto un poco pensando bajo el marco que la discapacidad opera como un agenciamiento colectivo en el cual están inmersos discursos, prácticas y de distintas visiones que convergen en documentos institucionales. Aquí entonces tomé los datos del SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Y no necesariamente corresponden con los datos que tienen todas las instituciones, pero o todas las organizaciones dedicadas al rastreo de la educación superior en Colombia, pero este es, digamos, el elemento que permite cruzar aquellas instituciones que están validadas por el Ministerio de Educación Nacional y que bajo sus distintas denominaciones como institutos técnicos, tecnológicos, espacios de formación que convergen bajo esta sombrilla de la educación superior, encontramos 299 instituciones de educación superior, de las cuales 86 son las que tienen la denominación específica de universidad. También hay otras variaciones en las denominaciones, como por ejemplo las corporaciones universitarias o las instituciones universitarias. Allí estas entrarían entonces en otras categorías. De estas 86 universidades, 32 son universidades públicas oficiales y 54 refieren a una administración de carácter privado. Pero en todos los casos es el gobierno de Colombia quien da estos lineamientos generales para la educación superior y particularmente también hay unas políticas específicas para la atención a distintos grupos poblacionales que deben estar allí y son puestas precisamente en estas políticas institucionales como un marco de referencia para lo que pueden ofertar o los discursos que pueden socializar frente a las estrategias que permitan el acceso, la permanencia y la graduación. Esta investigación está orientada a un marco crítico y en esa medida la teoría fundamentada es la que me permite analizar estos documentos haciendo uso del programa Atlas-T, pero digamos la orientación es precisamente estas categorías que ya están preestablecidas y estas nuevas categorías que emergen al cuestionar a estos documentos sobre las visiones que se tienen frente a la discapacidad. Entonces, como les decía inicialmente, son tres grandes visiones que aparecen puestas en los documentos. En la primera, la discapacidad está vista desde el lugar de la persona, del humano, del individuo. Y esto pareciera una observación un poco banal, pero si lo vemos en el discurso, no todos los documentos mencionan el carácter de lo individual, de la persona, del humano. Aparecen 42 apartados, pero recuerden que el universo de documentos o de las universidades que brindan estas políticas son 11 universidades y en 5 universidades privadas aparece este discurso y en solamente una universidad pública se reconoce en el acervo documental este lugar de persona, de ser humano o en esa condición individual. Y vemos entonces que bajo estas denominaciones está centrado el asunto por unas estrategias, por unos programas, por unas investigaciones y por unos discursos de innovación educativa que se centran en el individuo particular que va a acceder a la universidad. En segunda instancia, encontramos en algunos documentos la discapacidad vista desde el lugar de lo colectivo o de una población objeto de las políticas como tal.
Esto también pareciera un poco obvio, pero no todos los documentos lo señalan y lo presentan en el discurso que manifiestan, y solamente 27 apartados nombran la cuestión de lo colectivo o de la población general que está inmersa en este grupo poblacional de una designación específica. 3 universidades privadas mencionan este lugar o esta visión de la discapacidad, pero solamente una universidad pública lo permite. Y vemos particularmente que estas 3 universidades privadas reiteran precisamente en sus apartados y son las que presentan mayor lugar de enunciación para pensarse en este tema de lo colectivo. Como tercera visión encontramos la discapacidad como una entidad y aparece en todas las políticas analizadas. Esto me lleva a cuestionar precisamente si el discurso de lo clínico o el discurso de lo diagnóstico está puesto precisamente en ese encuentro de lo que nos plantean las políticas que están orientadas precisamente a lo educativo. Y también me lleva a preguntar si a veces ese uso un poco aséptico del término, pues precisamente refiere a esa dificultad de poder darle forma, de poder comprender qué es lo que implica en términos de construcción de subjetividad y en términos de acceso a derechos y a deberes que en estas políticas debería quedar un poco más claro frente al tema de esas estrategias, de esas adaptaciones que muchas veces se nombran como ajustes razonables o como adaptaciones en el proceso educativo, pero que no siempre los documentos se delimitan con claridad. Y entonces la pregunta es, cuando se da esta denominación que encontramos en todos los documentos, ¿realmente a quiénes se dirige o para quiénes es? Y encontramos allí también en otro apartado precisamente de esta misma investigación que aparecen unos responsables, pero no muchas veces es claro a quiénes va dirigida esta acción que se plantea en la política. Entonces la pregunta es, ¿quién es el sujeto de la discapacidad para las instituciones universitarias? Y aquí nos encontramos que en estas 3 grandes definiciones hay un reconocimiento de unas condiciones de posibilidad que estarían bajo el marco que DICON nos plantea del emergentismo, de esas condiciones de posibilidad biológica, pero también bajo la lectura de Deleuze y Guattari de esas líneas de fuga, de esas posibilidades que escapan a esa captura que nos plantea el discurso político. En esta medida, habría que cuestionar un poco más estos documentos frente a estas posibilidades de mediación que, como les decía, aparecen nombradas como estrategias, pero no en todos los casos son claramente delimitadas. En este ejercicio inicial que yo les comentaba de recolección de estas políticas, también es interesante y hay un trabajo a continuar realizando con unas entrevistas que no necesariamente lo que está planteado en las políticas refiere al mismo discurso que plantean las personas encargadas de su ejecución en las instituciones y que en muchos casos, pues, instituciones que trabajan fuertemente por el tema de acceso, permanencia y graduación, no tienen políticas claramente delimitadas o ni siquiera han publicado una declaración política como tal. Aquí, un poco para no extenderme en el tiempo y para ser precisa y que podamos construir, creo que este espacio, que agradezco la invitación y la posibilidad de estar aquí, es precisamente para existir, reconocer y reaprender. Y en estas visiones que existen de la discapacidad, que también empecemos a construir juntos en este proceso de investigación que creo definitivamente no puede ser una isla, debemos reconocernos como red que trabaja por y para la discapacidad. Así que les comparto mi correo, es marcela.duarte@correounivalle.edu.co y espero que encontremos la posibilidad de discutir entre estas visiones de las políticas institucionales, cómo se pueden encontrar otros lugares desde la resistencia para esos procesos de subjetivación
ese acceso, esa permanencia, esa graduación y esas posibilidades de ser y estar en las instituciones universitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias por ajustarte de una manera tan exquisita al tiempo. Seguimos con la siguiente ponente, que es Graviela Toledo. Es magíster en Informática Aplicada a la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en Educación, Imágenes y Medios, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes y profesora de seminarios de maestría de la Universidad Nacional de Quilmes y otras universidades públicas de la Argentina. Es miembro del equipo del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 1992 participa de distintos proyectos de investigación en el área psicoeducativa, formación docente en la modalidad de educación especial, accesibilidad, tecnologías de la información y comunicación, inclusión, principalmente vinculadas a las personas con discapacidad y las llamadas dificultades de aprendizaje. Y nos viene a presentar el acceso a los servicios de la información y la comunicación y las personas con discapacidad, un estudio exploratorio realizado en la región de Cono Sur. Tuya es la palabra, Graviela. Bueno, muchas gracias, Lola. La presentación van a estar manejándola ustedes. Bien, gracias. La idea entonces es estar compartiéndoles en el día de hoy el resultado, el primer resultado de la investigación que realizamos en el 2019 junto con la ADC desde la Universidad Nacional de Quilmes, desde el Observatorio de la Discapacidad, en relación a las posibilidades de accesibilidad que iban ofreciendo distintas páginas web dentro de lo que nosotros venimos llamando la región del Cono Sur. Es una investigación que fue realizada en Argentina, en Uruguay y en Chile. ¿Podemos pasar? La pregunta mayor que estuvo orientando toda la investigación es justamente saber si la página web mediante la cual se van presentando las distintas instituciones, las distintas empresas o las personas, resulta ser accesible. Y lo que estuvimos realizando fue una ponderación sobre el grado de accesibilidad de distintas páginas. ¿Pasamos? El marco de referencia con el que estuvimos armando la propuesta de investigación se basa principalmente, en primer término, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se va poniendo en diálogo con las categorías de usabilidad, accesibilidad y principalmente la categoría de calidad de vida de Alonso y de Shalok. Este marco teórico fue tomado como referencia para la organización de las categorías teóricas que iban a estar orientándonos y luego los aspectos metodológicos para poder estar realizando la investigación. En principio, la decisión tomada fue la de adoptar una perspectiva en clave de derechos humanos. Por eso es que a lo largo de toda la investigación estuvimos y estamos refiriéndonos a las personas con discapacidad principalmente, pero en rigor de verdad lo que se estuvo fue analizando la accesibilidad de estas páginas web para las distintas personas en términos generales. ¿Avanzamos? En relación a lo compartido por la compañera recién, el hecho de estar posicionándonos con una mirada que toma la perspectiva de derechos humanos, habla justamente acerca de la performatividad de las palabras. Entonces,
en función de la manera en que como usuarios y usuarias podemos estar accediendo a las páginas web que nos permiten hacer uso del entorno digital, en la manera en que también vamos configurándonos como personas, vamos subjetivándonos como personas, que podemos realizar determinadas actividades o en su defecto nos encontramos con la imposibilidad, con la barrera que nos está ofreciendo la página web para la resolución de la tarea que a nosotros nos interese de manera autónoma y por propia voluntad. La investigación fue desarrollada en 3 momentos. Nos detenemos aquí. Un primer momento, estuvimos realizando un trabajo de organización que tiene que ver con lo conceptual. En un segundo momento, estuvimos realizando una identificación de cuáles son los actores claves, tanto en el espacio de lo físico, digamos, para poder estar identificando aquellas empresas, personas, instituciones vinculadas con los espacios relacionados con la calidad de vida, y también una identificación de los actores claves en términos de actores claves digitales en el espacio de la web. Por último, estuvimos realizando el trabajo en terreno mediante distintos tipos de validaciones. Estas validaciones podemos estar entendiéndolas como con 3 características. Un primer grupo de validaciones va a estar respondiendo a lo que se conoce como validación automática. Se realiza la navegación de la selección de estos actores claves identificados por sus páginas web para poder estar dando cuenta del grado de accesibilidad que están planteando a partir de la aplicación de distintas herramientas de uso libre que se encuentran disponibles en la web, junto a una aplicación que fue realizada ad hoc para poder llegar a sistematizar los datos que nos ofrecían justamente estas herramientas digitales. Estas validaciones automáticas se realizaron con un grado de profundidad en 3 clics de acceso a la resolución de la tarea que nosotras queríamos estar resolviendo. Esto significa que identificábamos una tarea que resultaba de interés y veíamos cuánta accesibilidad nos ofrecía la página a partir del primer, segundo y tercer clic para llegar a resolver el problema elegido. El otro grupo de validaciones son las validaciones por experiencia de usuario. En este caso en particular, realizamos las validaciones por experiencia de usuario en los 3 países a partir del uso de personas con discapacidad de un grupo de páginas web seleccionadas en principio por el grupo de personas validadoras con discapacidad, en función de sus deseos, en función de sus intereses. En esta oportunidad, lo que estábamos intentando validar se vinculaba directamente con las características de accesibilidad y usabilidad de las páginas. Las personas con discapacidad en cada uno de los países iban eligiendo, en función de la tarea que estas personas deseaban resolver, las páginas web de interés. Y el abanico fue bien amplio. Estuvieron validando páginas relacionadas con compras, páginas relacionadas con el estudio, con la resolución de trámites personales, con la resolución de trámites civiles. Estuvimos validando páginas vinculadas con el ocio y la recreación. Y luego de realizar estas validaciones a partir de los intereses de las personas contactadas, pedimos a este grupo de personas validadoras que pudiesen ingresar
a un grupo determinado de páginas para poder estar logrando a posteriori un análisis comparativo entre los 3 países, Argentina, Chile y Uruguay. El último grupo de validaciones son las validaciones por experiencia de usuario que realizamos junto con el grupo de investigadoras del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, para poder estar nuevamente triangulando los datos que nos estaban ofreciendo las primeras validaciones realizadas a través de las herramientas digitales, a través de estas aplicaciones que se encuentran disponibles en la web, más las validaciones realizadas por experiencia de usuario de las personas usuarias con discapacidad y nuestra propia ponderación realizando las navegaciones tanto en profundidad como a partir de los intereses de las personas. ¿Seguimos? En esta placa lo que intentamos compartirles es, en términos de números, justamente dar cuenta de la cantidad de páginas que fueron validadas y la cantidad de páginas distribuidas por países. Un número interesante para observar es que la cantidad de reportes, es decir, las dificultades que iban presentando, las barreras que iban presentando las distintas páginas validadas, son importantes. En la primera instancia de ponderación tenemos 1.634 posibilidades de reportes de error. Y así seguimos sumando hasta llegar a las páginas 389, que son las páginas totales finales ponderadas, con un número de 14.872 reportes. Reportes de los problemas. Cuando nos estamos refiriendo a las validaciones, podemos pensar en el modo de presentar las dificultades utilizando el código del semáforo. El rojo, para aquello que implica una imposibilidad completa de utilización de esa página. El amarillo, que habla de una dificultad que es necesaria ser modificada para poder estar haciendo uso libremente de esa página, pero que no implica la imposibilidad completa de la utilización de esa página. Y luego el semáforo en verde, que sería que la validación fue realizada con éxito y no nos cruzamos con ninguna barrera para lo que es la accesibilidad, usabilidad, interoperabilidad y demás. Como dato de color, acá nos estamos refiriendo solamente a los elementos que son evaluados con el color amarillo. Otro dato de color. Del total de las páginas ponderadas, solamente una página de Chile, la página Suceso, resultó mediante la validación por las aplicaciones digitales como accesible con el semáforo en verde. Es importante en esta ocasión hacer una diferenciación entre lo que es la accesibilidad y la usabilidad, porque generalmente la accesibilidad arroja elementos importantes que dan cuenta del modo de acceso a la página. La usabilidad es ponderada principalmente por el modo de interactuar que vamos teniendo las personas al interior de la página. En muchas oportunidades podemos estar cruzándonos con páginas que en alguna medida resultan ser accesibles, con el semáforo en verde o con el semáforo en amarillo, pero que cuando es utilizada por validación, por experiencia de usuario, por una persona, nos vamos encontrando con ciertas dificultades que las herramientas digitales no están considerando. ¿Podemos estar avanzando? A partir de la investigación hay dos conclusiones principales que en aquel momento en donde realizamos la investigación resultaban ser importantes y destacadas, pero que es necesario revisarlas
con mayor grado de atención a partir de la situación de emergencia en la que nos encontramos inmersas como mundo desde el año pasado a este, en donde la mayor cantidad, sino la totalidad de actividades que estamos realizando en el cotidiano de nuestras vidas ocurre en el espacio de lo digital. Vamos con estas dos que quisimos seleccionar. La primera Gabriela, es que existe perdona, te queda un Sí. minuto y poco, ¿vale? Gracias. Gracias. Es que existe una distancia considerable entre las normas vigentes y el reflejo en la realidad, el modo de uso de esta normativa plasmado en las páginas. Y luego que hay un poco conocimiento acerca del tema. La última, si cerramos. A partir, la última. Eh, Bueno, a partir de estas conclusiones, gracias, es que se desarrolla esta campaña Pueda, por un entorno digital accesible, en donde tratamos de recuperar principalmente esas llamadas de atención sobre la necesidad de observar la accesibilidad como un derecho que permite la puesta en uso, la puesta en ejercicio del resto de los derechos civiles. Gracias por lo compartido, gracias por el espacio para poder compartirlo. Muchas gracias a ti, Gabriela. Pues seguimos ahora con Juan Manuel Hermosillo Lara y Santiago Emilio Colmenares, Cerveros, desde México. Comentaros que Juan Manuel Hermosillo Lara es egresado de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado como asistente de investigación en el proyecto PAPIT, titulado De los proyectos globales a los efectos locales, evaluación de los impactos de la reforma educativa 2013. Actualmente participa en un proceso de cartografía participativa con Vía Educación y ACNUR, cuyo análisis es incorporado en su trabajo de titulación sobre las políticas de inclusión educativa en la educación de infancias migrantes, asesorado por la doctora Cecilia Peraza Sanginés. Sus principales temas de interés se centran en la educación multicultural, inclusión educativa, migración e infancia, y vienen a presentarnos en la comunicación titulada Universidad y discapacidad, alcances del modelo inclusivo desde la sociología de la política educativa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, este trabajo, como ya mencionaron, es un trabajo que elaboré con Santiago Emilio. Él trabaja temas de discapacidad, yo temas de política educativa, inclusión educativa, y entonces cruzamos intereses para esta ponencia. La estructura de la presentación: en primer momento vamos a hablar de los antecedentes de la política de inclusión educativa para entender el modelo de integración y la inclusión. El objetivo de este trabajo, después desarrollar un poco la sociología de la política educativa desde la perspectiva teórica de Stephen Ball, la metodología para los resultados, que fueron un análisis de contenido donde identificamos el discurso y el texto de la política, y los resultados de entrevistas a partir de la adopción efectiva y algunas conclusiones. En primer momento, me interesa mucho que distingamos lo que es la inclusión educativa de la integración. Vamos a pensar en la integración como un modelo previo a la inclusión educativa. En la integración nos concentramos en el acceso a las escuelas particularmente. Es un modelo que busca que los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales estudien en escuelas y aulas regulares. Aquí vamos a hablar del ingreso especialmente. La diferencia con la inclusión educativa es que aquí se busca disminuir o eliminar las barreras para el ingreso y para el aprendizaje, y no solo se trata del acceso a las escuelas, sino del desarrollo, del acompañamiento. Y en este sentido, aquí no me voy a concentrar mucho porque es bastante información, pero entender que en México la política de inclusión educativa tiene su primer antecedente en el 92 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Aquí no se habla propiamente de inclusión educativa, pero sí se empieza a plantear la noción de una educación para todos y para todas desde los derechos humanos. Pero ya con la promulgación de la Ley General de Educación en el 93, entramos a un modelo de integración educativa. A nivel discursivo se habla de inclusión educativa, pero los principios responden a la integración. Y se habla de que todos y todas las estudiantes puedan acceder a las escuelas, que se respete la multiculturalidad,
que se respete a la comunidad migrante, a las personas con discapacidad en los distintos niveles. Y tenemos una serie de acciones y una serie de estrategias en los siguientes años, hasta que llegamos a la reforma educativa del 2013, donde se pretende consolidar un modelo de inclusión educativa y ya no solo se trate del acceso, sino de brindar acompañamiento a través de distintas estrategias a los y las estudiantes. La estrategia aquí, a través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, fue unir varios programas que atendían diversas comunidades estudiantiles que históricamente han sido marginadas, que incluyen a estudiantes migrantes, estudiantes indígenas, la educación básica, media superior y superior de estudiantes con discapacidad, telesecundaria, estudiantes que se consideran superdotados. Entonces aquí el reto es que en un aula tenemos a toda la población. Y es un gran acierto el hecho de abrir el aula y que ahora podamos acceder, pero hay que dar estrategias y hay que dar acompañamiento. Y en el 2019 tenemos una reforma, una nueva reforma, como respuesta a lo que el actual presidente llamó la mal llamada reforma del 2013. Y aquí además ya empezamos a hablar de la inclusión en otro nivel. Hay una reforma al artículo 3º constitucional que en México es en el que se trata la educación, y entonces la educación inclusiva es obligatoria. Se cancela el programa para la inclusión y la equidad educativa y entramos a una estrategia nacional de inclusión educativa. El objetivo en ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar el modelo de inclusión de la reforma educativa del 2019, el ciclo de la política de Stephen Ball, identificando el planteamiento en 4 niveles, que son discurso, texto, adopción efectiva y algunos efectos. Para posicionarnos un poco, y aquí voy a retomar algunas cuestiones que mencionó incluso Marcela, Ball nos habla de la importancia de definir la política y no asumir que todos y todas sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de política, y hay que comprenderla en ciclos, porque distintos actores actúan en diversos niveles, y la formulación de las políticas se da en 5 arenas o 5 contextos. No sé si me siguen escuchando, perdón, porque a mí se me congeló la ya. Sí, te seguimos escuchando. ¿Sí? Ok, perfecto. Y estos contextos o estas arenas son el contexto de influencia, de producción del texto, práctica, resultados y estrategia política. Y este último es particularmente interesante porque se trata de las estrategias que podrían solventar de mejor manera la crisis. Y de esta forma, Ball rompe con la noción de implementación, porque no se trata de que las políticas, y en este caso las políticas educativas, se diseñen a nivel institucional y se implementen, y las familias y los y las docentes y los y las estudiantes las adopten tal cual se plantea en el discurso, tal cual en el texto, sino que hay una brecha entre el discurso y la adopción efectiva, y lo que yo como estudiante y lo que él, la docente, interpreta de la política y pone en marcha. Entonces aquí distingue Ball, vamos a analizar la política en 4 dimensiones. En primer lugar, el discurso, que es lo que marca los límites de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, o lo imaginable, lo inimaginable, y en este sentido es, ¿qué es la inclusión educativa en México? Después, esto se justifica en un planteamiento jurídico, que es el texto, que son las reglas y normas de operación, la Ley General de Educación Superior, entre otros. Y estas 2 dimensiones se ponen en acto a partir de la posición en la que como actores y como actoras estamos, como estudiantes, como docentes, como familias o desde el nivel institucional. Y bueno, se da una interpretación de la política, se adopta efectivamente la política desde estos niveles y claro, esto genera efectos esperados y no previstos. La metodología que empleamos fue retomar las herramientas teóricas de Stephen Ball como herramientas además heurísticas para distinguir el discurso, el texto, la puesta en acto y los efectos. Y para el discurso y el texto recurrimos al análisis de contenido. No es un análisis del discurso y un análisis del contenido, sino un análisis del contenido que permite identificar el discurso y el texto, los planteamientos generales. Y aquí revisamos el artículo 3º constitucional con las últimas reformas, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, las reglas y normas de operación como los seguimientos operativos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que está vigente ahora, la Ley General de Educación Superior y literatura académica reciente. Y para la puesta en acto entrevistamos a 3 personas, un profesor que tuvo un estudiante con discapacidad visual en universidades públicas, las 3 personas, un estudiante que se define como no binario, con discapacidad auditiva, y una estudiante con discapacidad cognitiva. Como primer resultado del análisis, aquí se sintetiza perfecto desde la Secretaría de la Educación Pública. Se trata de hablamos de inclusión educativa como algo que
Se trata de convertir progresivamente el sistema educativo nacional, que ha sido caracterizado por ser estandarizado, centralizado y poco flexible, inequitativo y fragmentado, a un sistema que fomente la inclusión y que sea flexible y que sea pertinente, y que permita eliminar o disminuir, en el mejor de los casos, las barreras para el aprendizaje. Como análisis del texto identificamos... Perdón, Juan Manuel, te distraigo un segundito porque se fue la intérprete. No sé si... La Perdón, seguimos viendo. hicimos cambio. Ah, sí. Está bien, gracias, gracias. ¿Quieren que retome o desde aquí retomo? Sí, por favor. Desde aquí está bien, por favor. Ok, perfecto. Bueno, y como resultado del análisis del texto, que es el planteamiento jurídico, identificamos las acciones para disminuir las barreras para el aprendizaje. Identificamos en 3 dimensiones las acciones en la dimensión política, que se concentran en el marco legislativo y normativo y la infraestructura, y van desde la modificación jurídica, la modificación de los programas y la promoción docente, hasta el incremento presupuestal, los recursos materiales, módulos de atención a cierta población que lo necesite y la remodelación de escuelas. En la dimensión cultural se concentra en los centros educativos, y aquí se trata de la capacitación docente, que es algo sumamente criticado en la política de inclusión educativa, la actualización permanente en estos términos de capacitación docente, responder a los principios de inclusión, trasladarse de la integración a la inclusión, y actividades extracurriculares para la inclusión en los espacios educativos. Y finalmente, en la dimensión práctica se concentra en la coordinación interinstitucional y la implementación, desde la evaluación constante por parte de agentes educativos hasta el seguimiento general, estatal y territorial. Y como una síntesis de la literatura académica que revisamos, encontramos una crítica que se concentra en 3 aspectos. En primer lugar, que hay una incapacidad de posicionarse operativamente sobre lo que en México se entiende como inclusión educativa. Se pone el concepto, pero no se clarifica, no se profundiza y no queda completamente claro. Además, hay una falta de infraestructura que se contradice, digamos, con el texto, y adaptación curricular y capacitación docente necesaria para enfrentar el reto de la diversidad, entendiendo que ahora las aulas son diversas, son inclusivas. Y finalmente, que las últimas reformas educativas no han logrado este traspaso al modelo inclusivo y seguimos respondiendo a los principios de integración educativa, y por ende las barreras de aprendizaje siguen latentes. Como resultados de las entrevistas, que esta sería la adopción efectiva de los agentes a nivel escolar, distinguimos tres niveles. En primer lugar, el seguimiento institucional. Hay una generalización del concepto de discapacidad en los formularios de ingreso. Cuando los y las estudiantes ingresan a las escuelas, llenamos cuestionarios donde se nos pregunta si tenemos alguna discapacidad, pero discapacidad así de general y así de grande. Hay una falta de seguimiento ante la condición de discapacidad. Si indicamos que sí tenemos discapacidad, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? No hay un seguimiento, no se recomiendan instituciones de apoyo dentro de las universidades, no se pregunta, digamos, semestralmente, que es algo que salía a la reflexión, y tampoco hay posibilidad de cambio de estatus. Esto nos llamó la atención porque una de las personas que entrevistamos nos cuenta que ella ingresó a la universidad, dijo no tengo discapacidad, pero en el proceso se da cuenta de que tiene una discapacidad cognitiva. Entonces no hay posibilidad de cambio de estatus y hay una falta de claridad entre las instituciones de apoyo y soporte que pueden brindar atención a los y las estudiantes en caso de emergencia. Desde la capacitación docente hay una ausencia de la capacitación, y si la hay, una falta de vinculación y de difusión, y entonces los y las docentes no saben si hay cursos de actualización en estos términos. Y además, los y las docentes no tienen las herramientas para fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el aula, y lo que nos comentaba el profesor es, con el alumno que tenía discapacidad visual, pues yo no podía hacer nada, yo no sabía qué hacer, yo no hacía nada, el alumno traía su computadora especial, tenía quien le apoyara, tenía sus libros en braille, pero yo no podía hacer nada, porque además yo no sabía cómo actuar, ¿no? Porque no hay una capacitación y entonces la carga se da en el alumno y resuélvelo. Y a nivel de infraestructura, no se han debilitado las barreras para el acceso, y aquí entramos también en esta cuestión de que el alumno pues tenía cierta capacidad para gestionar el conflicto, pero tenemos alumnos y alumnas que no tienen las condiciones materiales para hacerlo. Además, hay una dificultad frente a la infraestructura, la estructura de las instalaciones, particularmente hay complicaciones en la movilidad dentro de las escuelas,
y dificultad frente a la estructura de los salones de clase. Y aquí un ejemplo sería el lugar donde están los enchufes de luz. Si el alumno necesita o la alumna necesita, no sé, una computadora especial o cierto tipo de equipo que debe ser conectado a la luz y que los enchufes igual y están al centro del salón, ¿no? Y complica un poco la movilidad. Y entonces, desde las conclusiones, primero, la inclusión educativa se presenta a nivel discurso y texto, y tenemos el planteamiento bien claro, pero en la adopción efectiva existen áreas de oportunidad. Hay un surgimiento de la estigmatización. Aquí nos mencionaban, particularmente recuerdo del alumno con discapacidad visual y también del alumno con discapacidad auditiva, nos decía, es que yo no quiero molestar. Más de lo que probablemente ya molestan, ¿no? No quieren ser estigmatizados y estigmatizadas. Entonces yo me los arreglo, por favor, nadie voltee a verme, por favor, nadie piense que necesito más o necesito una atención especial. Además, hay falta de herramientas para gestionar el conflicto y esto viene precisamente desde el posicionamiento de no tener claro qué es la inclusión educativa y no tener claro a qué nos referimos con discapacidad. Particularmente en discapacidades cognitivas encontramos esta cuestión, que no hay una facilidad para gestionar ciertas situaciones que pueden poner en riesgo a los y las estudiantes. Además, hay una necesidad de vincular las instituciones de apoyo con los y las estudiantes en el caso de, bueno, tenemos esta información de cuántos y cuántas estudiantes tienen una discapacidad, pero ¿qué pasa con estos datos? ¿No? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Qué seguimiento les vamos a dar? Y en clave de habilitar, para no únicamente quedarnos en lo que no hay, surgió en las 3 entrevistas el concepto de solidaridad. La solidaridad estudiantil como un mecanismo de inclusión. Que si las alumnas y los alumnos tenían compañeros y compañeras que les ayudaban a, no sé, una persona autista quizá que no puede estar en espacios muy conglomerados, bueno, tengo hambre, la compañera va y le trae comida. ¿Saben? Que son pequeñas acciones que en realidad significan un montón. Pero en términos del alumno con discapacidad visual, pues él se podía mover porque tenía una compañera que lo acompañaba en todas las instalaciones, ¿no? Y también en el caso de la discapacidad auditiva nos comentaba... Perdona, Juan Manuel, ¿Perdón? te queda un minuto. Sí, ya con esto cierro. Vale. Nos comentaba también, surgió este tema de la solidaridad y del apoyo y de la no estigmatización y lo bien que les hace. Esto es particularmente en lo que nos concentramos en clave de Freire, de habilitar y no únicamente quedarnos en la crítica, sino en la pedagogía de la esperanza. Y agradecemos mucho su atención. Dejo aquí el sitio web del Grupo de Análisis de la Política Educativa, donde estamos desarrollando estas líneas de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, vamos a por la última ponencia que nos traen desde México Israel Tonatiu y María Elena Anguiano. Israel Tonatiu es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular A en el Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Sus líneas de investigación son la legislación de medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales y legislación y políticas públicas para el autismo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco, director de investigaciones de Iluminemos de Azul, co-coordinador del Grupo de Investigación Sociedad Civil, Participación y Comunicación Alternativa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y su ponencia se titula Avances y retos en la inclusión educativa para personas con discapacidad en la Universidad de Guadalajara. Tienes la palabra, Israel. Muchas gracias. Pues es un gusto para la maestra Marilena Anguiano y para mí participar en este evento. Y bueno, vamos a presentar esto que se llama Avances y retos en la inclusión educativa para personas con discapacidad en la Universidad de Guadalajara, en 2 momentos, ¿no? Una que es como el contexto de la política pública en la inclusión en la Universidad de Guadalajara, y en otros qué pasó en esta cuestión de la pandemia que afectó de manera importante estas políticas y su aplicación. Bueno, como antecedentes está la convención, que no voy a hablar de ella, pues todos aquí son conocedores de ella, pero también comentar
que es cierto que fuera de estos círculos de estudio, muy pocas personas la entienden, ¿no? Incluso hace un par de días todavía escuchamos a profesores que piensan que la inclusión pues todavía es cuestión de hacer favores y no de derechos para las personas, ¿no? Entonces, me parece que sí hace falta también que salga esta información fuera de estos círculos de estudio y de investigación, ¿no? Lo mismo con la Ley General de Inclusión para las personas con discapacidad, que pues muchos ignoran de su existencia y sobre todo de los alcances que puede tener, ¿no? Y la además normatividad local e institucional que hay, ¿no? Como veremos a continuación, en la Universidad de Guadalajara se ha desarrollado una política, pero también pues hay muchos que la ignoran, ¿no? Mencionar que para la Universidad de Guadalajara, primeramente se creó un programa de inclusión, así se le llamó tal cual, el cual al principio pues tuvo el objetivo de otorgar becas a estudiantes con discapacidad y sobre todo hacer las adecuaciones arquitectónicas en los diferentes campus, en los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara para distintas personas con discapacidad. Esto es rampas, huellas podotáctiles, algunos letreros en braille, etcétera, ¿no? Entonces con eso inició este programa en 2015. Al siguiente año se creó la unidad de inclusión, que pues retoma estas actividades y con otras facultades que se amplían. Precisamente comienzan a haber cursos para los profesores, comienzan a haber este tipo de actividades, pero pues también resulta que para muchos profesores pues nada más decían que sí, pero realmente en las acciones seguían no siendo personas no sensibles y con pues una serie de dificultades que se denunciaban con diferentes alumnos con discapacidad y algunos profesores, ¿no? Por ello se creó un código de ética en 2017, en donde entre los varios temas que toca, uno es el de la responsabilidad de los académicos ante personas con discapacidad, y entonces ahí ya la universidad comenzaba a marcar una ruta hacia cómo deberían de comportarse el profesorado con las personas con discapacidad. Y hasta 2018, a finales de 2018, sí, estamos prácticamente cumpliendo 3 años apenas, se dio la política institucional de inclusión, ¿sí? Aquí podemos ver ahora este programa de universidad incluyente. Este es el monto para este año, que se ejercieron 12 millones de pesos. Me llamaba la atención, o no sé si de repente escuché mal, pues que el programa de la UNAM operaba con menos de 700,000 pesos. Y bueno, aquí el de la Universidad de Guadalajara tiene 12 millones, aunque bueno, sería interesante también ver los alcances que ha habido. Aquí a veces por los diferentes niveles, luego no se ha podido ejercer como se debería de hacer, ¿no? Desde la administración general hacia los centros universitarios ha habido de repente situaciones en que, aunque haya este monto de dinero, no hay un ejercicio adecuado del mismo por cuestiones entre funcionarios y burocracia universitaria. Aquí algunos datos, estos son datos del año pasado, no son de o sea, son de 2020, en el número de atención a personas con discapacidad en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Y por sistemas, o sea, en licenciatura 1983, en el sistema de universidad virtual, al cual yo estoy adscrito, 68, es un subsistema que tiene alrededor de 5,000 alumnos con bachillerato, licenciaturas y posgrado. Y el sistema de educación media superior, que sobre todo son las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, que cuenta con 125 preparatorias, son 1,900 estudiantes. Y bueno, esta política de inclusión, vemos una parte de la consolidación, de la sensibilización y formación continua versus la realidad, ¿no? Puesto que ha habido, como mencioné, claroscuros en el cumplimiento de la normatividad, y no tanto que sea desde la propia unidad de inclusión, sino a la hora del ejercicio en los centros universitarios, pues ahí ha habido algunas situaciones que han impedido, decirlo pues como autocrítica, que han impedido que realmente
se lleven a cabo las tareas, ¿no? Cuestiones de, lo veremos un poquito más adelante, de algo que acá en la Universidad de Guadalajara se ha empezado a hacer desde hace un año, que es la reingeniería de la universidad, y que pues en algunos temas como el de inclusión no ha dado en el clavo precisamente, y pues eso ha también hecho que pues las tareas y los objetivos no se estén cumpliendo a cabalidad, ¿no? A esto pues yo me refiero con los fallos de comunicación entre los niveles administrativos, ¿sí? No es que haya un subejercicio, sino más bien de repente estas cuestiones de burocracia universitaria, ¿no? Poner en el contexto que es la segunda universidad pública más grande del país, con alrededor de 300,000 estudiantes, entonces bueno, es un aparato administrativo enorme que pues a veces pesa demasiado y se mueve muy poco, ¿no? Y también pues decir como autocrítica que los cursos de actualización docente que se llevan en cada uno de estos campus no ha finalmente tenido el impacto que debería de tener, ¿no? Incluso muchos profesores los toman porque pues son obligatorios, porque se requieren 2 cursos de estos al año para poder competir por los estímulos y finalmente se ve más por eso, por los estímulos y por el cumplimiento, que realmente por la cuestión de capacitación, ¿sí? Y bueno, comentar que esta situación, ya ahora hablando de la pandemia y cómo ha afectado, primeramente señalar que pues hay una confusión entre digitalización y virtualización, y sobre todo nosotros que estamos en un sistema virtual y que teníamos pues años trabajando en él, vimos que la digitalización pues se entendió como eso, ¿no? Nada más escanear los cursos, las lecciones, que los estudiantes se conectaran a la misma hora que la clase presencial, que la clase presencial dura lo mismo que, la clase virtual que la clase presencial, o sea, pueden ser clases de 2, de 3 horas, y entonces lo único que cambia es que en lugar de estar en el aula, pues está frente a la computadora, ¿no? Pero fuera de ello no hubo cambios pedagógicos, no hubo cambios de otro tipo, y entonces me parece que ahí hubo una confusión entre los objetivos de la virtualización, ¿no? Y sobre todo, pues este prejuicio hacia la educación virtual que se tiene desde hace años, ¿no? Incluso antes de la pandemia, pues salían estos memes donde veíamos a lo mejor una foto de una imagen de un edificio medio chueco y le ponían el ingeniero que estudió en el sistema virtual, ¿no? Y bueno, claro que estos memes se agudizaron ahora con la cuestión virtual, ¿no? Sobre todo porque pues se sigue imponiendo cuestiones de medición administrativa presencial en parámetros virtuales y la falta de apoyo a los posgrados de investigación, ¿no? Si bien hay apoyo para los posgrados de profesionalización, no así a los de investigación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Esta adecuada capacitación de la que ya hablé, tanto docente como estudiantil, porque también vimos que lo virtual desmitifica eso del migrante digital y el nativo digital, pues ahora vimos que incluso los jóvenes tenían problemas para poder conectarse, seguir instrucciones a través de las diversas plataformas. Y bueno, esta tiene que ver con falta de habilidades ciberculturales, de autogestión, de acompañamiento virtual, etcétera, ¿no? Y bueno, esto fue lo que en términos generales afectó a los alumnos, o sea, no solamente a los alumnos con discapacidad, sino a alumnos regulares, pero tenemos casos en especial que en estos últimos 5 minutos quisiera mencionar con algunos alumnos con discapacidad y cuál fue el impacto en ellos, ¿no? Y para ello, bueno, le voy a pedir a la maestra María Elena que nos los comente. Gracias. Bueno, pues agradecer su atención. Tenemos estas experiencias a las cuales hemos dado seguimiento y que tomamos meramente como experiencias ilustrativas. El primero es la experiencia de un estudiante con una condición dentro del espectro autista, la cual cursó un bachillerato en una modalidad semiescolarizada, realizó su examen de ingreso a la licenciatura en la convocatoria general, es decir, no solicitó participar en el aula con ajustes razonables porque no tomó la decisión de no exponer su situación de ser un estudiante con discapacidad
y por esa razón pues no hizo la solicitud a la unidad de inclusión para haber aplicado el examen de ingreso pues con los apoyos de acuerdo a su condición. Y eso fue una decisión propia pues bajo la idea de que pensaba que le representaba una desventaja, pero logró ingresar a la licenciatura de su preferencia, a la licenciatura en nutrición. Sin embargo, a las pocas semanas, pues empezó a tener conflictos, tanto con los compañeros como con sus maestros, y pues a pesar que hubo disposición de la unidad de inclusión de su centro universitario, que se le tuvo un acercamiento con ella para negociar, para mostrarle opciones, ella optó por dar una baja temporal y posteriormente una baja definitiva, y pues desafortunadamente pues la perdimos, ¿verdad? Salió de la universidad pese a que pues se ganó un lugar, ¿verdad? Y esto pues es algo que sí pues sí, es un llamado de atención para nosotros como docentes y como institución. La segunda experiencia es un estudiante que venía ya de una modalidad en línea, hizo su bachillerato en el bachillerato virtual del sistema de UDG virtual, y él sí tuvo apoyo y seguimiento, hizo su examen de ingreso, hizo su curso propedéutico, y pues le ha ido muy bien, está ahorita en la modalidad híbrida y ya cursa el tercer semestre en técnico superior universitario de prótesis dental y va bastante bien en su desempeño académico. La tercera experiencia es de un estudiante que venía de un bachillerato presencial, hizo su curso de admisión para la licenciatura, tuvo un apoyo y un acompañamiento gracias a las gestiones que tuvo desde la preparatoria por una pues persona de la administración que tuvo la sensibilidad, la empatía y lo apoyó para darle la debida orientación desde el área de orientación educativa y becas, y hizo su proceso de admisión dentro del sistema de universidad virtual, y también es un estudiante con un excelente desempeño académico, aunque no recibe apoyos de ajustes razonables porque pues no los ha exigido, digamos, de la manera porque no hay el área, no hay el área correspondiente dentro del sistema para que lo solicite, entonces ahorita está buscando la manera de cómo gestionarlos, pero pese a eso está teniendo muy buen desempeño. Y pues bueno, son como estos tres escenarios donde pues estudiantes que vienen de diversas modalidades de bachillerato, pese a este contexto ante la emergencia de la pandemia, pues quienes ya tenían, digamos, trabajo en habilidades dentro de la modalidad en línea, les fue mucho más fácil continuar con sus estudios. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, eso es lo que queremos ahora compartir con ustedes, y estaremos atentos a sus comentarios o a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias a los dos. Pues no sé si Omar nos puede comentar si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. No llegó ninguna pregunta al chat. Perdón, se tiene que habilitar primero la función del chat. Si nos pueden apoyar en eso el equipo técnico, para que quien tenga dudas pueda compartirlas. Ya está el chat habilitado. Vale, pues esperamos las preguntas en el caso de que las haya. Bien, mientras se escriben preguntas, voy a aprovechar para hacerle a Donatiu respecto a su presentación. Tú mencionabas los 12 millones de pesos que tienen de presupuesto para el programa. ¿El tema cuál es? ¿No está etiquetado y se jalan los recursos a otras necesidades? ¿Por qué tú mencionabas que no siempre se utiliza?
No, más bien, digo, no es un subejercicio, sino que de repente no se optimizan los recursos, ¿no? Habiendo algunas necesidades, de repente no hay una optimización. A lo mejor más bien tiene que ver con la estructura de la universidad que está, digamos, pues una administración general. Luego vienen centros universitarios temáticos y estatales, o sea, son también centros universitarios en las regiones del estado de Jalisco. El sistema de educación media superior y el sistema de universidad virtual. Cada uno con su rector, entonces de repente el aplicar la política, cuando bajan a cada uno de estos centros, como que es lo que ha complicado la situación, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, como decía Marilena, en algunos casos, en los centros universitarios hay trabas, aunque desde la unidad de inclusión hay esta política o este seguimiento. Entonces es donde no hemos como podido optimizar esta comunicación para que sea más fluida el uso de los recursos y pues sobre todo la atención a toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Bien, muchas gracias, Tonatiu. Están llegando preguntas, así que ahí te dejo. Pues bueno, mira, Leonor dice, buenas tardes, excelente presentación. Me gustaría saber si han realizado algún seguimiento a los chicos con discapacidad que abandonaron la universidad. Entiendo que va para Tonatiu y María Elena también, que han hablado. Sí, respecto a eso, a los que abandonan la universidad, pues en alguna ocasión, a mí me tocó en lo particular ya hace un par de años, hablar con un joven Asperger que había salido de la universidad, de la licenciatura en tecnologías para el aprendizaje, y sin embargo él manifestó, desde que yo hablé con él, que pues no era lo que esperaba, que no era el lugar, pues, ni el programa que estaba buscando, y que pues prefería darse de baja, ¿no? Yo quise convencerlo diciéndole que pues si él quería pues regresar y que de alguna manera lo apoyábamos, todo ello, pero pues tajantemente dijo que no era lo que buscaba y que prefería darse de baja, ¿no? Y bueno, mencionar pues que no en todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara existe una unidad de inclusión, solamente en 2, 3, y bueno, eso también ha dificultado la tarea, ¿no? Porque para una universidad tan grande, pues de repente la unidad de inclusión general pues se ve rebasada, ¿no? Y bueno, hay algunos estudios que son de seguimiento tanto a egresados como a personas que deciden darse de baja, pero no hay una línea específica de estudiantes con discapacidad. Son para todos. Vale, muchas gracias. Arturo también nos pregunta que bueno, que entiende que se busca la inclusión, pero qué pasa con las personas con discapacidad que no cuentan con la educación básica y mucho menos el uso de acceso a las TIC. ¿Se ha pensado desde las universidades políticas públicas que los ayuden para ser partícipes de esa inclusión? Yo creo que es una pregunta general que podéis abordar los ponentes que habéis estado aquí. Quien quiera participar, que abra su micro. ¿Alguien quiere contestarle? ¿Se anima? Gabriela, Juan Manuel, Marcela. Bueno, si no contesto yo con el caso de España. Bueno. Israel estaba abriendo, sí, comentad vosotros, claro. Bueno, en el sistema de universidad virtual de UDG existe un programa que se llama Casas Universitarias, en las cuales en los municipios más alejados a la zona metropolitana y que están en comunidades pues más de carácter rural o de poca accesibilidad, se hace un convenio con los ayuntamientos para que cedan algún espacio, que puede ser un kiosco, que puede ser un salón, que puede ser alguna casa, y la universidad la equipa con pues equipo de cómputo, se hacen las instalaciones necesarias para que reciban la señal suficiente para poder tener la recepción de los programas de UDG virtual, y se capacita a personal de la comunidad para que ellos mismos puedan dar la asesoría o la orientación. En la oferta hay
en la oferta educativa hay diversos programas que son abiertos al público. Entonces, se les invita, que son cursos de interés general, como violencia de género, como cultura de paz, o sea, más allá del bachillerato virtual o de las licenciaturas y posgrados, están estos cursos abiertos a la población. Pero es por nuestra parte la opción que habría para ese tipo de población. Gracias. Muchas gracias. Pues también Rosa Díaz contesta a Arturo y comenta que, bueno, que las universidades pueden ser un mecanismo excelente de puentes para quienes se han quedado atrás y que existen fórmulas como los títulos propios que aquí en España tenemos y programas de formación continua que podrían ser espacios universitarios, pero para personas que no tienen esos estudios mínimos que se exigen. Seguimos leyendo el chat. Nos comenta Berenice, en la UMA no había encontrado o recibido algún tipo de seguimiento, pese a que mi ingreso sí se preguntó si padecía alguna discapacidad. Kimberly pregunta, ¿qué tanta influencia podría tener la orientación vocacional para favorecer la permanencia en el estudiantado con discapacidad en la educación superior? ¿Alguien que quiera contestar a esa pregunta? Si queréis podéis, a las personas que estáis haciendo las preguntas, poner directamente a quién le hacéis la pregunta, porque si no, no sabemos muy bien quién contesta. No, me hacen así con la cabeza. Bueno, pues si no. Marcela. Sí, no, qué pena, es que se quedó como congelada tu imagen. Ah, No, vale. no escuché la pregunta. Eso era lo que hacía así porque no te... Vale. Pues mira, te la repito. Dice, ¿qué tanta influencia podría tener la orientación vocacional para favorecer la permanencia del estudiantado con discapacidad en la educación superior? Si no, te sugeriría seguir con las preguntas a ver si alguien recoge un guante. Vale. Patricia pregunta a Tonatiuh y María Elena, ¿cuántos alumnos con discapacidad atienden actualmente y qué porcentaje del total de la población representan los alumnos con discapacidad atendidos? Sí, bueno, los datos que presentamos aquí en la lámina realmente pues son del año pasado, ¿sí? Que son casi 4,000 estudiantes con alguna discapacidad, ¿no? Ahí resalta pues que la mayoría con alguna discapacidad visual, pero también cuando hemos hecho alguna investigación al respecto, pues son muchos que utilizan nada más los anteojos y con ello pues dicen que es una discapacidad visual, o sea, no es que sean, que tengan discapacidad total, ¿no? Digo, faltan algunos filtros en el cuestionario como para tener, ¿no? Pero bueno, están estos datos. Pensando que somos una universidad de casi 300,000 estudiantes y se están atendiendo cerca de 4,000, 5,000 estudiantes, pues ahí vemos que es un porcentaje todavía bajo, ¿no? E incluso en los exámenes de admisión, cuando le han pedido la unidad de inclusión, el que les hagan el examen en el aula incluyente, pues han sido, cuando mucho, 35 aspirantes de un total de 30,000. Entonces, pues vemos que el porcentaje sí es realmente bajo, pero bueno, ha sido el esfuerzo de la universidad por tratar de que sepa la población de que está esta unidad, de que obviamente tienen el derecho de estudiar, y bueno, poco a poco han ido creciendo los números, ¿sí? Pero pues en porcentaje sí, es una atención todavía baja. Vale, pues muchas gracias. Seguimos entonces. Sergio Rodríguez dice, para las universidades de España, dentro de la accesibilidad, ¿disponen de dispositivos de frecuencia modulada, bucles, aros magnéticos en los auditorios para hipoacúsicos, usuarios de audífonos e implantes cocleares con la opción Telcoil?
¿Cuánta es la población hipoacústica en las universidades de España? Pues bueno, Sergio, yo la verdad es que no sabría responderte a esta pregunta. No sé si alguna de las compañeras de España que están por aquí me pueden echar un poco el cable. Rosa o Inma. Porque sí tenemos los datos de del estudiantado que tiene. Si le damos audio a Rosa, ella nos comenta. Sí, gracias. Bueno, contestarle la cifra que tú has dado antes de las personas apoyos con los que hay, el papel lo aguanta todo, el papel lo resiste todo, pero desde luego no existen esos cursos en las universidades. Tiene que ser alguien, tiene que haber pasado por una universidad, un estudiante que haya generado un impacto en la política de esa universidad como para que instalen esos mecanismos. O alguna investigadora o alguna académica que personalmente se dedique y su línea de investigación sea esa. Concretamente en la Pablo de la Vide tenemos a Ana Medina, que es profesora de humanidades, profesora de traducción e interpretación y al ser madre afectada ha dedicado toda su vida a la comunicación aumentativa, por ejemplo, y a todos esos dispositivos que has mencionado, pero de uso restringido, no está usado ampliamente, lo está utilizando ella intentando implementar, pero son recursos muy específicos y muy limitados. Desgraciadamente, al ser tan minoritario ese grupo poblacional en las universidades, no hay una presión para que se instalen esos dispositivos y de uso mayoritario. Ahora mismo, ya os digo, es tan poco el alumnado, el porcentaje de alumnado con estas necesidades, sea de un tipo o de otro, que no tenemos fuerza suficiente para implementar todos estos dispositivos en las universidades. Espero que en un futuro sí lo sean. Muchas gracias, Rosa. Seguimos leyendo. Katy dice, habría que pensar en por qué los números de personas con discapacidad es baja, porque si la universidad tiene esa unidad, quizá tiene que ver con la estructura del sistema educativo. Yo te contestaría que al menos en España es el acceso y todos los sistemas de antes también lo que nos lo ponen difícil. Antonio Meneses pregunta, ¿qué pasa con los niños que están en regiones con falta de internet y falta de un dispositivo electrónico? No todos pueden tenerlo. Creo que también a eso daba respuesta Donatiu, ¿no? Con el caso de las casas que nos comentaba. Israel dice, la Universidad de Guadalajara tiene 287.000 estudiantes, por lo que la atención a las personas con discapacidad es menos del 1%. Kimberly pregunta y dice, usualmente en las diferentes universidades, en México, Colombia, España, otros, ¿cuáles profesionales son las que se encargan de dar seguimiento a la población estudiantil con discapacidad? A mí me gustaría responder en el caso de Colombia, particularmente una de las categorías que les presentaba en la revisión de cómo se comprende la discapacidad y mi pregunta precisamente ante los documentos, sí, no sería una captura de estas categorías que nos brinda el ámbito clínico de la salud, precisamente porque en Colombia estas profesiones que tradicionalmente se asocian con la salud o con la rehabilitación son las que preponderantemente en las instituciones universitarias están trabajando frente a esos procesos. Entonces nos encontramos en muchos casos terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicólogas, es decir, también
si bien es cierto, no todas estas profesiones necesariamente se centran en la categoría diagnóstica, hay algunos profesionales dentro de estos lugares que tienen un cuestionamiento de lo crítico. Es cierto que la preocupación más fuerte en las universidades colombianas está puesta desde el lugar de la rehabilitación, aún dentro de las universidades, y por otro lado también algunas licenciaturas como y especialmente en la educación popular y la licenciatura en educación especial son las que se ocupan de trabajar y apoyar los programas en las universidades colombianas. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a leer ya la última pregunta que tenemos de Daniel Mora. Es para Israel Tonatiu o María Elena. Dice, me gustaría saber si la asignación presupuestal para las personas con discapacidad en educación superior se realiza de manera directa del Parlamento a las universidades. Ello porque se tiene una limitada inversión en algunas universidades del sur de México. No, bueno, no es directo. Cada universidad pública en México recibe financiamiento, más o menos van a 50-50, en algunos casos es 40-60, dependiendo, entre la federación y el gobierno del estado. ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí es primeramente la negociación del presupuesto general que llega para la universidad pública. Y de ahí, en el caso de la Universidad de Guadalajara, el Consejo General Universitario hace el presupuesto junto con todos los rectores de los centros universitarios, de cómo se requiere distribuir ese presupuesto, ¿no? Entonces, de ahí, como la tabla que les ponía en pantalla, de los programas institucionales, cuánto se le asigna a cada uno de estos programas, pero lo asigna el Consejo General Universitario, en razón a la justificación de que se tuvo el año pasado el de los gastos o a las necesidades que se tengan en el año siguiente, es como se hace, pero es directamente del Consejo General Universitario quien asigna su propio presupuesto, en el caso de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En otras universidades públicas, pues no sé realmente si sea la misma o si ahí sea directamente los congresos locales quienes se los asignen o cómo, ¿no? Bueno, vale. Y nada más agregaría que también tiene que ver con la propia presión política que haga la comunidad y las asociaciones, porque bueno, las tendencias y las tensiones siempre pues van a la disminución, ¿verdad? Entonces hay la importancia del activismo, del empoderamiento de los estudiantes y las comunidades y las asociaciones, y también de nosotros como docentes, que requerimos para realmente dar una educación inclusiva, digna a todos nuestros estudiantes con discapacidad. Necesitamos insumos y apoyos de la institución. Entonces, todos hay que presionar. Vale, pues muchas gracias. Vamos a tener que cerrar ya el día de hoy. Ha sido un debate interesantísimo. Perdón a las personas que no he podido leer o que he dejado, creo que sí he abarcado lo que he podido. Y nada, pues por mantener el tiempo, yo creo que podemos dar, si Patricia nos indica, podemos dar por cerrada el día de hoy. Un primer día muy productivo. Sí, fue un día muy productivo, en verdad. Agradecerle mucho a todas las personas que han compartido como ponentes, agradecer a las personas que están como asistentes. Disculpen que tenemos que ser un poco estrictos, pero el Zoom de la UNAM ha tenido muchísimos ataques, entonces es muy complicado hacer el control. Tratamos de ser lo más abiertos y democráticos que se puede con el tema de las preguntas. No nos dio el tiempo en las sesiones anteriores. Agradecer muchísimo al staff, a todo el equipo de videoconferencias que hace posible que estemos aquí. Ha sido mucho trabajo, pero estoy segura de que para todos ha sido un buen espacio. Así que los estamos esperando el día de mañana. Y muchas gracias a las intérpretes. ¿Puedo interrumpir un momentito? ¿Quién habla? Yo. Uriel. ¿Me escuchan? Uriel del... Ah, sí, Uriel, perdón. Te voy a poner el hablante porque si no, sí, di. Bueno, hacen una pregunta que adelanto, que sí está pensado el tema de las redes interinstitucionales
si nos acompañan hasta el final del Congreso, se hablará más sobre qué esfuerzos entre instituciones de educación superior se pueden hacer en conjunto. Y bueno, pedirle a la gente que está aquí, todavía nos escucha, que por favor enviamos una guía de cómo editar nombres de Zoom, porque nos apoyan mucho en la logística. Si cuando solicitan el acceso no vienen con el nombre portátil, usuario, tablet, iPhone, etcétera, sino ya viene su nombre con el cual se registraron. En el caso de ponentes, que también se especifique, en el caso de moderadores igual. Eso nos permite darles acceso sin problema. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.